Como siempre, un gusto tenerles a todos ustedes en esta nueva oportunidad en que vamos a tener un nuevo enfoque y un tema que habíamos comenzado el domingo pasado sobre la importancia, el significado de las creencias. Actualmente, con la llegada de la era Aquarius, las profecías se están cumpliendo. Seguramente muchos de ustedes ya lo están percibiendo. Hay una profecía de las muchas que nos llegaron a través del Antiguo Testamento de las escuelas de profetas, en que ellos ya advertían por sus estudios en las ciencias sagradas, en lo que en aquella época era el estudio de los ciclos astronómicos, que cuando llegara esta era, no habría misterio que no sería revelado. Claro, hay que tener muy en cuenta la especificidad o el significado propio del término revelar un misterio, que es muy diferente al hecho de descubrirlo. Descubrirlo nos corresponde al esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros, los seres humanos. Hoy vamos a tener un nuevo enfoque que nos ha aportado nuestro invitado especial de esta tarde, el economista Alberto Chamoch, quienes muchos de ustedes ya conocen. Él es miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, docente de los liceos de síntesis, y también es miembro de la Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Los sábados colabora en la transmisión también por Facebook de Familias en Casa. Y está también muy activo en la organización de los congresos mundiales para el talento de la niñez, que ya para este año se ha lanzado el nuevo congreso que va a tener sede en la ciudad de Trujillo, en el Perú. En la anterior ocasión hicimos una breve referencia a lo básico del método que nos permite abordar el tema de la creencia, un tema que presentan los maestres, el doctor Reino de la Ferrier, su discípulo, el doctor David Juan Ferris Olivares, debido a la importancia que tenemos todos respecto a esta situación en la que nos encontramos, y la idea naturalmente es procurar pasar de una creencia mecánica, ciega, de pura costumbre, a un estudio de ella sin necesidad de tener que abandonar esa creencia. Entonces vimos como un tema como la creencia en en una idea, como ha sido la, la pareja humana primordial, Adán y Eva, también está presente en otros mitos. En otros mitos también se habla, se narra, se hace referencia a parejas primordiales humanas. Entonces, no, esto significa que en el mito de Adán y Eva, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, no es la única referencia que hay. Entonces eso nos abre naturalmente
un interesante panorama. Entonces, de ahí nuestra propuesta desde los liceos de síntesis a estudiar este tema. Vamos entonces a pasarle la palabra a Alberto, quien ha preparado pues el tema sobre la necesidad que tenemos de tener no una, sino incluso muchas creencias, porque digamos, ubicamos, nos vamos ubicando y nos vamos desenvolviendo a través de muchas clases de creencias. Alberto, para el Liceo de Síntesis, es un gusto nuevamente tenerte, que nos compartas tus experiencias, tus conocimientos. Entonces, tienes la palabra. Muchas gracias, Edwin. Muy buenas tardes. Pues nos da mucha alegría, mucho gusto estar presentes en estas eh, conferencias, en estos conversatorios del Liceo de Síntesis de Bogotá. Y bueno, el tema es muy interesante, el tema de las creencias, como bien decías, Edwin, como bien dices, y como también planteaste en la primera sesión, o creo que van dos sesiones, ¿no? Sobre el tema de las creencias. Entonces, bueno, es un tema muy interesante porque, ante todo, bueno, es natural en el ser humano, me parece que es natural tener creencias, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Digamos que podemos también considerar dentro de eh, de las facultades que tiene el ser humano, una es el creer también, ¿no? Que de hecho está relacionada con el signo de los peces, ¿no? ¿Se escucha, Edwin? ¿Aló? ¿Se está escuchando? Perdón. Edwin, ¿se escucha, cierto? Algo raro pasó, que Sí. primero dejé de escucharte, luego aquí se cayó la transmisión. Ah, ok. Entonces voy a mirar si estamos en el Facebook. En el Facebook. Sí, sí estamos. Puedes continuar, Alberto. Sí, muy bien, Edwin, muchas gracias. Bueno, lo que planteaba es que justamente la creencia es algo natural en el ser humano y que justamente una uno de los signos zodiacales, que es el de Piscis, que realmente todos tenemos en nuestro radix, en nuestra carta natal, al signo de Piscis de los peces. Y bueno, pues ahí tenemos la naturaleza, una de las naturalezas del ser humano, así como la naturaleza de pensar, la naturaleza de actuar, también está la naturaleza de creer. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro esquema. Todos nacemos con esa posibilidad y con esa necesidad. Vamos a abordar ahora un poco también el tema porque hay de creencias a creencias y hay cosas que vale la pena aclarar, ¿no? Entonces, bueno, no tanto que las vaya a aclarar por mi parte, sino que son investigaciones que hemos hecho de lo que plantea el doctor Serge Noela Ferrier, el doctor David Juan Ferriz Olivares, lo que plantean sobre este tema, y pues nosotros solo vamos a transmitir a ustedes un poco de las investigaciones, ¿no? De lo que hemos podido recopilar hasta este momento. Bueno, pues esta primera gráfica que nos trae Edwin para esta sesión, que se nos hizo muy interesante, muy notable, pues seguramente es de un mito maya. Em, vemos ahí una serpiente. Esa serpiente enrollada está en múltiples culturas, ¿no? En Egipto, en Grecia, bueno, en el Oriente también, ¿no? Em, los nagas, ¿no?
esa serpiente que va por la columna vertebral. Prácticamente todas las culturas de Oriente a Occidente, y especialmente las culturas americanas, pero en sí todas, ¿no? Todas las culturas, la cultura hebrea, la cultura egipcia, como decíamos antes, pues todas tienen relaciones interesantes con este símbolo de la serpiente, que, bueno, lo hemos visto en muchas ocasiones y lo hemos relacionado también, como lo relaciona el doctor David Juan Ferriz Olivares, lo relaciona con el saber, con la gnosis, con el conocimiento, porque no es casualidad que muchas de las raíces del lenguaje, de las raíces de gnosis, de knowledge en inglés, de sapere o saber también en español, lo cognoscitivo. Sí, bueno, en realidad estas mismas raíces eh, son, si las invertimos, nos dan la palabra Nahash en hebreo, Nagas en sánscrito, la palabra Can en maya. Es decir, que parece que hay una relación múltiple de diversas culturas en diversos puntos del planeta Tierra, en diversos momentos, que han relacionado la serpiente con, con la evolución del ser humano, con cerrar ciclos, abrir ciclos, con la espiral. Y por supuesto, ello es interesante, ¿no? Eso es interesante. Siempre hay que profundizar en el símbolo. Hay varias maneras de profundizar en los símbolos. Una de ellas es por medio del lenguaje, de las raíces del lenguaje. Por supuesto, es una, pero hay muchas más, ¿no? Principalmente en la observación. También en la observación del animal de referencia. Por ejemplo, si nosotros observamos a las serpientes, que son sigilosas, que son cautelosas, que son precisas, que también van subiendo en círculos, ¿no? Entonces hay muchas representaciones ahí interesantes que podemos tomar. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando un poco de lo que son las creencias positivas. Bueno, hay muchas creencias positivas, por supuesto, todos los seres humanos vivimos con ellas. Cuando hacemos oraciones, deseamos algo, hacemos una plegaria que es muy similar a una oración, pero ya con un propósito muy definido, ¿sí? La oración puede ser general, la plegaria es específica. También expectativas, ¿no? Nosotros tenemos muchas expectativas de que las cosas nos salgan bien, de que las cosas no resulten, alguna cosa que estamos emprendiendo, algún nuevo trabajo, que estemos bien en nuestros estudios o en el colegio, que tengamos una buena convivencia con la gente con la que estamos. Entonces, constantemente estamos trabajando expectativas en nuestra mente. También, por supuesto, la fe como fuerza de la esperanza, así la define el doctor David Juan Ferriz Olivares. La fe como fuerza de la esperanza, pues todos tenemos esa posibilidad también, esperar algo que surja, esperar algo positivo. Eh, Tenemos deseos, tenemos también nuestra ferviente voluntad, pues también está relacionada con las creencias, ¿no? Con las creencias. Incluso los deseos, ¿no? Porque los deseos de cada persona son distintos, de acuerdo a lo que cree que debe o que puede o que quiere tener, ¿no? De acuerdo a las creencias que se ha forjado. Los científicos también tienen creencias. Por eso es que generan hipótesis. Un científico genera una hipótesis que es un postulado en el cual él confía, él cree, pero tiene que verificarlo. Tiene que verificarlo con diversos métodos. Entonces también la hipótesis es una forma de manifestar que pues tenemos que partir de una creencia para entonces desarrollar un conocimiento científico validado, ¿sí? Los planteamientos nuevos, por ejemplo, si alguien viene y nos hace un planteamiento nuevo, algo que no habíamos escuchado. Y en este caso quisiera plantear, por ejemplo, en mi caso, fui criado dentro de la cultura hebrea
es una cultura monoteísta, sumamente clara en cuanto al monoteísmo. Sin embargo, hay algo extraño, porque también Dios en la cultura hebrea tiene muchos nombres, más de, podría decirlo directamente, probablemente más de 90 nombres, ¿no? Si no es que son 100 los nombres de Dios. Y hay uno de esos nombres específicamente que en la traducción está en plural. Es la tercera palabra de la Torá, que es el nombre Elohim, que está en plural. O sea, el doctor de la Ferrer nos dice, ese nombre de Dios significa los dioses. O sea, que puede ser uno y pueden ser varios, pueden ser múltiples. Fíjense que el doctor Renaud de la Ferrer también lo define muy claramente en una oración universal que nos deja, que esa oración universal dice Padre unimúltiple. Solamente el término unimúltiple ya viene a cambiar completamente los parámetros que teníamos hace 2, 3 siglos o 4 siglos, en los que, inclusive más, ¿no? Hace incluso milenios, que había siempre pugnas entre los politeístas y los monoteístas. No había pugnas como ahora, ¿no? Entre la derecha y la izquierda o entre, sino que las pugnas principales eran religiosas entre los monoteístas y los politeístas. Y realmente nos damos cuenta con la palabra unimúltiple que se resuelve este planteamiento. Quería mencionar también acerca de los planteamientos nuevos. Bueno, regresando a que fui formado dentro de la cultura hebraica, dentro de la cultura judía, en una ocasión, conversando con un hindú, le pregunté al hindú, le preguntamos, bueno, ¿usted a qué se dedica? Así, en una charla, sentados en una mesa, ¿no? ¿Usted a qué se dedica? Y él literalmente me respondió, yo hago dioses, yo me dedico a hacer dioses. Entonces, claro, esa, esa respuesta que me dio para mí es un planteamiento nuevo, o sea, nunca había escuchado, o sea, sí sé que por supuesto pueden hacer las estatuillas, ¿no? Pero alguien que diga yo hago dioses, suena muy fuerte para un monoteísta, sonaría muy fuerte para un rabino, si yo estuviera sentado junto a un rabino, o si estuviera sentado incluso junto a un musulmán también, ¿no? O sea, que nos diga alguien, yo hago dioses, cuando más bien todo nuestro sistema de creencias está fundamentado en que Dios nos hace a nosotros. ¿Cómo puede ser que ahora alguien me llegue con un planteamiento nuevo y me diga, no, yo puedo hacer, o sea, hago dioses, a eso me dedico, ¿no? Bueno, por supuesto, sabemos que hay que tomar las cosas desde el punto del que vienen, pero pues por supuesto que es interesante recibir estos planteamientos y hay que estar abiertos, ¿no? Hay que estar abiertos a revisarlos, a analizarlos. Obviamente él no se refería de ninguna manera a, a, a que él es superior a Dios, tampoco se refería a que él es un creador ni del mundo, ni de nuevos mundos, ni de... No, simplemente se refería a que él hace las estatuillas que pueden tener forma de Krishna, que pueden tener forma de Rama, que pueden tener forma de Ganesha, y él hacía las estatuillas. Y él dice, bueno, el que quiera me pide la de Ganesha, se la hago, me piden la de Krishna. Entonces, eso es, o sea, tomado en una forma adecuada, todo lo podemos entender, todo es comprensible. Y asimismo, si nosotros tomamos de una forma adecuada los planteamientos politeístas, son perfectamente eh, complementarios a los planteamientos monoteístas. Son complementarios. Bueno, eso queríamos mencionar en cuanto a los nuevos planteamientos que a veces nos sacan de nuestro sistema de creencias, nos sacan de nuestras expectativas. Y bueno, el último punto de las creencias positivas, por supuesto pueden haber más, el último punto que estamos planteando es la confianza. En muchas ocasiones nosotros también tenemos que tener confianza en los demás, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una reunión mañana, vamos a la reunión y tenemos la confianza que la otra persona va a estar en la reunión, pero no sabemos si va a estar.
No tenemos la certeza. Creemos que va a estar porque pactamos, porque confiamos en él. Un empleador confía en sus trabajadores también, ¿no? La confianza es una base de la convivencia humana y tenemos que tenerla constantemente, ¿no? Con nuestros semejantes. Por supuesto, puede haber quien diga, bueno, solo puedo confiar en tal o cual persona, o solo puedo confiar en gente de la familia, o solo puedo confiar en Dios. Depende del sistema de creencias que cada uno tenga, ¿no? Pero en sí, la confianza sí es una creencia positiva y, bueno, generadora también de lazos, ¿no? Ahora, hay otro tipo de creencias. Hay otro tipo de creencias que sí, en esta era de investigaciones verdaderas, en esta era del Aquarius, en este tiempo, este tipo de creencias, ojo, por favor, mucho ojo, estas creencias sí pensamos que requieren de investigación. No que no se puedan tener, todo es válido, pero sí es importante investigarlas en sus tiempos, en sus momentos, conforme se pueda. ¿A qué nos referimos? Los dogmas, los ritos, los mitos. A ver, vamos a definir un poco. Los ritos son prácticas que se desarrollan muchas veces en torno a los mitos, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, los ritos, la Iglesia Católica, los judíos, los musulmanes, van a sus templos y allí se lleva a cabo un rito, se lleva a cabo un ritual con un orden específico, guiado por un sacerdote o por un líder religioso, y a eso le podemos llamar un rito. El rito es importante porque el rito, ese orden que se lleva, traslada nuestros pensamientos, ubica nuestra mente, nos une en un mismo ritmo y en un mismo tiempo a varios seres tratando de pensar lo mismo, ¿no? Entonces, el rito es importante, ¿no? No estamos diciendo que todas ellas sean negativas, no, por supuesto que son importantes también, es muy importante considerarlas, pero es también importante investigarlas, ¿no? Investigarlas. Los mitos, como lo que decía Edwin la semana pasada, el mito de Adán y Eva, pues sí, muy interesante y hay que analizarlo y hay que investigarlo y hay que relacionarlo con la precesión equinoccial, con las eras precesionales. Hay que ver a qué era se relaciona, cómo eran esos tiempos, a qué se refiere exactamente el mito, qué nos deja. Y cuando ya vemos qué nos deja, estamos tocando esa frontera entre el mito y el símbolo, porque el mito es legado a nosotros, es legado para darnos una enseñanza simbólica, para darnos una pauta, ¿no? Si ese símbolo no lo sabemos penetrar, si ese símbolo no lo sabemos interpretar, va a generarnos supersticiones, ¿sí? Nos va a generar, eso es así, nos genera supersticiones, que ahora vamos a ver un poco algunas de ellas. Voy a poner algunos ejemplos más adelante para que veamos cómo se generan esas supersticiones cuando el símbolo no es entendido como corresponde. Y bueno, por supuesto también los paradigmas, que son conjuntos de creencias, es un conjunto de creencias, valores y supuestos que forman nuestra base interpretativa. Cada uno, de acuerdo a su sistema de creencias, tenemos bases interpretativas distintas. Cada ser humano tiene bases interpretativas distintas, no solamente por las creencias con las que nos formaron o las religiones en las que nacimos, en las que nacemos, sino también las creencias se van forjando por la convivencia con otros seres humanos, con amigos, eh, la convivencia con nuestra familia extendida. Y bueno, los paradigmas también, o sea, este conjunto de creencias también son susceptibles de ser investigados. O sea, nosotros tenemos que dedicarnos a la investigación y por supuesto, esta otra creencia que requiere investigación, pues es muy claro que es la hipótesis. La hipótesis es un supuesto que marca el científico y que tiene que seguir aportando datos para concluir o terminar o establecer su investigación, ¿no? Entonces, para ello,
para nosotros poder investigar, a nosotros empezar a investigar estas creencias, nos damos cuenta que es necesaria la disposición al cambio. La disposición al cambio es fundamental, al cambio de pensamiento, el cambio de la forma de pensar. Porque si no estamos dispuestos al cambio, pues realmente no hay ningún caso de tomar tiempo de investigarlas. Si las investigamos, porque las tenemos arraigadas o las conocemos, algunas de las creencias las tenemos muy arraigadas psicoafectivamente, entonces tener una disposición al cambio, una disposición, una apertura. Bueno, que es importante porque esto es el amor a la verdad, o sea, poner a la luz todas aquellas cosas que hemos aprendido, toda nuestra cultura heredada, a la luz de los datos, a la luz de la información, hacer comparaciones, porque realmente, como dice el doctor Serrano de la Ferrer, la vida entendida en su sentido más profundo es eso, es un dominio de las preciosas investigaciones que podamos hacer. Entonces, realicemos esas preciosas investigaciones día a día. Amemos llegar a una verdad mayor, a una comprensión mayor. Ese amor a la verdad es comprensión. Poder comprender más cosas, poder ser consciente de más factores, de más elementos. Si no investigamos las creencias, ¿hacia dónde podemos llegar? ¿No? Primero, nos exponemos al fanatismo. Nos exponemos a acciones, múltiples acciones equivocadas, incluso algunas peligrosas, ¿sí? Y aquí, pues puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Pero quisiera dar uno en particular, por ejemplo, el tema de las guerras santas, por ejemplo. Las guerras santas. Las guerras santas son símbolos de que los seres humanos tenemos que luchar por un ideal, que tenemos que ser luchadores para establecer ideales. Pero eso no significa que tenemos que salir a la guerra a matar a otros seres humanos, ¿no? La Biblia, no lo digo solamente por el Islam, porque también la Torá hay un párrafo que dice, y saldrás a la guerra, así dice el párrafo, dice, y saldrás a la guerra contra tu enemigo. Es un primer párrafo de una de las porciones de la Torá. Dice, y saldrás a la guerra contra tu enemigo. Bueno, sabemos que la Torá está redactada en un tiempo, en una era precisional, en la era de Aries, por lo cual el lenguaje es sumamente marcial, es un lenguaje eh, relacionado justamente con la disciplina férrea, con la guerra, con la lucha. Pero cuando el Zohar nos explica el simbolismo de ese término, el Zohar, los cabalistas muy claramente nos dicen, sí, está perfecto, y saldrás a la guerra contra tu enemigo. Pero nos explica el Zohar, cuidado, el enemigo al que se refiere en ese momento la Torá, al que se refiere en ese momento, si podemos decir Moisés, era nuestro interior, el enemigo interno, nuestro ego. Y saldrás a la guerra contra tu enemigo es enfrentarnos a nosotros mismos. No es salir a matar al otro, sino es enfrentarnos a nosotros mismos. Eso lo explica el Zohar. Claro, lo explica unos 2000 años después de que la Torá fue escrita y entregada. Pero seguramente ya los sabios lo explicaban de maestro a discípulo, ¿sí? Y bueno, aquí vemos que claramente que podemos tomar acciones equivocadas si tomamos los textos literales. Si los símbolos y los mitos no son comprendidos como deben ser estudiados, no son comparados, no son puestos a la luz de expertos o de maestros o de sabios, entonces corremos un peligro muy grande de meternos en prejuicios, eh, justamente de estrechez mental y de esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque estamos tomando las cosas a la letra. El mismo Zohar, el texto que interpreta o que es la exégesis de la Torá, el Zohar dice claramente, dice, aquellos que tomen la Torá de forma literal, así dice el Zohar, lo estoy solamente yo repitiendo, aquellos que tomen de forma literal el texto de la Torá, dice el Zohar,
es casi mejor que no hubieran nacido. Imagínense qué fuerte, ¿no? Esta expresión está en el Zohar. O sea, que realmente estos símbolos hay que cuidarlos, hay que manejarlos, hay que saber que realmente los textos, todos los textos sagrados, hay que tomarlos de acuerdo a la era en la que fueron escritos, de acuerdo al tiempo, hay que contextualizarlos y hay que profundizar en su simbolismo, en lo que están queriéndonos decir detrás de las historias, ¿sí? Detrás de los relatos, pero sobre todo el símbolo. Vamos a ver un poco más aquí en adelante, pero entonces, eh, las creencias, si no las investigamos, pues nos vamos a quedar en la religiosidad, nos vamos a quedar en ellas, nos vamos a quedar en una inflexibilidad también, ¿sí? Vamos a ver uno de los puntos para dar un ejemplo, ¿no? Los sacrificios de animales, que están descritos en el libro de la Torá del Deuteronomio. Doy ejemplos de la Torá porque son áreas que conozco bien, ¿no? En el Deuteronomio se dice que había que sacrificar ciertos animales y llevarlos al templo. Pero díganme ustedes, ¿qué Dios, qué tipo de Dios se puede pensar que va a querer que le llevemos un animal sacrificado al templo? Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, claro, lo que nos explica el Zohar, o sea, los estudiosos de la Kabbalah, quienes enseñaban de maestro a discípulo las tradiciones, ellos claramente explicaban a sus discípulos, hay que sacrificar nuestra parte animal. No es sacrificar un animalito, es sacrificar nuestra parte animal. Incluso se hablaba de sacrificios de palomas cuando había un pecado de pensamiento, pero es sacrificar, no es sacrificar a la paloma, no es tomar una paloma y matarla, es sacrificar nuestros pensamientos negativos porque nos estábamos acercando al templo a orarle a Dios. Sacrificar nuestros deseos, nuestros instintos, que son parecidos a los de los animales, cuando nos vamos a acercar a Dios. Fíjense, es una diferencia abismal una cosa a la otra y nos conduce a acciones equivocadas. El quedarnos con una creencia, y lo reiteramos porque hasta hoy en día, hasta hoy, hay muchos seres formados en diversas religiones que toman los textos de forma literal y por eso hoy en día todavía tenemos conflictos, todavía tenemos guerras, todavía tenemos matanza de animales, matanzas indiscriminadas de animales, ¿no? Y en muchas ocasiones son ritos, son rituales con los que, o por los que matan a los animales, ¿no? Independientemente de que los consuman o no, pero también lo hacen aparentemente por un mandato que no entendieron las personas, que no entendimos, no lo captamos, no lo comprendimos, no lo analizamos, no lo investigamos. Entonces, señores, estamos en una era de investigaciones verdaderas, hay que investigar las creencias las creencias que tenemos, todas ellas, hay que sacarlas, vaciarlas, ponerlas sobre la mesa y empezar a analizar una a una, porque tenemos muchísima cultura heredada que hay que ir dejando de lado. Entre ella, por ejemplo, las creencias que todavía tiene mucha gente, y lo decimos claramente, de respecto a la alimentación. Creemos que debemos comer carne y creemos que la carne es buena. No, eso es una creencia. Incluso está tan arraigada que está arraigada hasta en algunos médicos, hasta en algunos nutricionistas. Increíble. ¿Por qué? Porque no se ha investigado, no se han dado la tarea de ver cuánta proteína tienen los vegetales, qué calidad proteica y de aminoácidos tienen, qué otras fuentes de proteína, de hierro, de vitamina B12 podemos tener los seres humanos. Entonces hay muchísimas creencias, hay un acervo de, de, de cultura heredada que es importante cuestionarnos, ¿no? Es importante cuestionarnos. Aquí, bueno, vamos a dar otro símbolo rápidamente, el símbolo del pan. Por ejemplo, el pan se reparte en las mesas. De hecho, es lo que hacía Jesús como judío, es lo que hacen hasta hoy en día muchos judíos, reparten el pan, lo reparten con sal y cuidan las migajas. Entonces, cuando nosotros pudimos preguntarle a nuestra maestra María Linda Serfarbulu hace varios años el símbolo del pan,
ella nos orientó y nos iluminó y nos dijo, el pan es símbolo de la enseñanza. El pan es símbolo de la enseñanza. Y ya con esa pauta pudimos entender o tener una mejor explicación, por ejemplo, de por qué lleva sal, por qué el pan lleva sal. Porque la enseñanza tiene que tener sabor, tiene que tener didáctica, tiene que ser dinámica. A lo mejor por eso lleva sal. Y los judíos cuidan mucho las migajas, sobre todo las migajas del pan que se reparte el día sábado. ¿Por qué cuidan las migajas? Y muchos se ponen nerviosos, ¿no? O sea, no hay que sacar las migajas de la mesa, no hay que tirarlas al piso. Bueno, eso parece una superstición. Parece, a cualquiera que vea eso, va a decir, hay una superstición aquí. Igual que como con la sal, parece una superstición, que si no mojan el pan en sal, no lo pueden entregar. Bueno, si las migajas hay que cuidarlas. Pero cuando uno se da cuenta que el pan es el símbolo de la enseñanza, entonces también nos damos cuenta de que las migajas representan los detalles de la enseñanza. Por eso hay que cuidarlas. Hay que cuidar los detalles de las enseñanzas, porque los detalles, en el día sábado hay mucha enseñanza en una mesa judía. Entonces esa enseñanza hay que cuidarla y hay que tratar de memorizarla, no hay que tirarla porque justamente para repasarla durante la semana entera. Entonces, las migajas son esos detalles que tiene la enseñanza. Fíjense qué diferente es estar cuidando las migajitas del pan y no tirarlas, que realmente vislumbrar el símbolo, ¿no? Entonces, es así también con el símbolo del vino. El símbolo del vino, que obviamente no se refiere al vino como lo conocemos hoy, con una cantidad de alcohol, sino se refería a un vino, a un fermento reciente de la uva, una uva recién fermentada que prácticamente estaba fresca. Era un jugo de uva que empezaba su proceso fermentativo para ayudar a la fermentación dentro del organismo humano, pero no era un vino, ¿no? Como lo conocemos ahora. Sin embargo, el vino se ha dicho mucho que es símbolo de la sabiduría, incluso lo dice el mismo, o sea, el rey Salomón en sus escritos, el vino como símbolo de sabiduría, pero el rey Salomón también dice, es un símbolo, cuidado. ¿Por qué? Porque si bien el vino puede ser símbolo de la sabiduría, por la forma como se cuidan los sarmientos, por la forma como se podan las plantas de la vid, por muchas condiciones especiales con las que se cuida, con las que se guarda la uva, cómo se tiene que podar para que no pierda energías, para que esa fruta sea más dulce, cómo se genera mayor dulzura. Entonces, todo ello tiene que ver con el cuidado que le puede dar un ser a su pensamiento, a su mente, a su enfoque, a su concentración. Y entonces, o también una relación maestro-discípulo que puede estar relacionada con esos cuidados y con esa sabiduría. Pero ojo, si lo tomamos literal, parece absurdo, pero realmente hay que mencionarlo. No hay, no podemos concebir una persona que se esté emborrachando con alcohol y que esté relacionada con la sabiduría. Es decir, difícilmente va a haber un borracho que sea sabio, o una persona tomada que sea sabio, que le vayamos a consultar cosas, ¿no? A pesar de que el vino sí simboliza la sabiduría. Entonces, como ello, pues hay muchas acepciones. También queríamos mencionar, bueno, esto de la creencia del mal de ojo, por ejemplo, está muy arraigada también en varias culturas, ¿sí? De mi parte, sinceramente, no lo he investigado a la profundidad que se necesita en cuanto a poder decir eso existe o no existe. Sí he visto gente digamos, con mucha certeza, que con mucha certeza en varias culturas, en la cultura árabe, en la cultura hebrea, en las culturas antiguas de América,
gente que con mucha certeza habla del mal de ojo y de cómo protegerse del mal de ojo y de que el mal de ojo genera enfermedades y que el mal de ojo genera problemas. Incluso hay muchos como estos que ven ustedes, este tipo de amuletos para protegerse del mal de ojo. También hay gente que se pone hilos rojos en la mano izquierda, se pone un hilo rojo en la mano izquierda para protegerse del mal de ojo. Solo lo colocamos como puntos que hay que investigar. Sí hay que investigarlo. Por supuesto que existen las vibraciones, por supuesto que existen las buenas vibraciones y también deben existir entonces las vibraciones que tienen relación con la envidia, con el rencor, con el odio. Podríamos decir que puedan ser malas vibraciones, porque hay un texto hermético, el libro de Esmeralda, que dice que todo es vibración, uno de esos postulados, ¿no? Y si todo es vibración, pues hay que cuidarnos de las vibraciones, o sea, cuidarnos de la música que escuchamos, de los aromas que tenemos a nuestro alrededor, hay que cuidarnos de las personas con las que estamos también, tratar de estar con gente con la que aprendamos, a la que podamos ayudar también, pero cuidarnos de personas que tienen una vibración no muy adecuada. Entonces, bueno, es un tema a investigar. Lo colocamos aquí como un tema también a investigar, esta creencia muy arraigada en varias culturas de Oriente y Occidente, que es el mal de ojo. Bueno, si nosotros investigamos las creencias, ¿a dónde vamos? Pues en lugar de fanatismo, vamos a liberar nuestro ser, definitivamente. Ya dimos algunos ejemplos. En lugar de cometer acciones equivocadas, vamos a tener acciones o actitudes asertivas. En lugar de estar con prejuicios, vamos a poder tener buena voluntad. La buena voluntad inclusive es un estado de conciencia que tenemos que desarrollar todos los seres humanos. Es un estado de conciencia. No solo es una actitud. Ah, en este momento voy a estar de buena voluntad, sino que es un estado de conciencia permanente. En lugar de estrechez, a una apertura mental. En lugar de la esclavitud espiritual, a una espiritualidad basada justamente en el intelecto, basada en la investigación, basada en los datos. En lugar de una religiosidad, hablamos de un estudio e investigación del esoterismo, de todo el esoterismo. Podemos quedarnos con una parte, podemos quedarnos con otra parte como creencias muy nuestras, pero todas merecen ser investigadas, porque entonces de la inflexibilidad nos conduce a la reflexión. Hoy en día, y esto también es importante comentarlo, hoy en día claramente ustedes pueden acercarse, quien de ustedes quiera hacerlo, y es muy fácil comprobar que si nos acercamos a una iglesia católica y le llevamos un texto de yoga, pues que es algo muy normal que ya se practica en muchos lugares, le llevamos un texto de yoga al sacerdote, bueno, o nos van a querer echar de la iglesia. Hay inclusive iglesias que ya ponen, ¿no? Que está puesto en la iglesia, aquí no se permite el esoterismo, aquí no se permite la yoga, pero no solo sucede esto en las iglesias católicas, si nos acercamos a una mezquita y le llevamos a la mezquita pues una serie de textos hinduistas, o como decíamos antes, llevamos una serie de deidades, le llevamos a la mezquita estos dioses que crean los hindúes, ¿no? Le llevamos para que pongan unas estatuillas ahí de Rama, de Krishna, pues nos van a echar, nos van a echar, nos van a correr, no nos van a permitir entrar con esas estatuillas en la mano, ¿no? Y lo mismo sucede si queremos entrar a una sinagoga y llevamos un texto inclusive en el que queramos hablar de, por ejemplo, el Senda Vesta o algún otro texto que queramos hablar en la sinagoga que no sea la Torá. Llevémosle cualquier otro texto y no lo van a considerar. Eso es una inflexibilidad. Esos son inflexibilidades. El doctor Serrano de la Ferrer lo dice claramente, dice el problema no está en las religiones, no está en las religiones, sino en algunos religiosos. El problema no está en la religión. ¿Sí? Entonces tengamos eso en cuenta. Por supuesto que algunos religiosos a los que se refiere el doctor de la Ferrer, pues lamentablemente son la mayoría, ¿no? Por lo menos los que hemos visto nosotros.
hay una inflexibilidad muy grande y solo quieren proclamar una parte de la verdad que es la que ellos estudian. Solo se proclama una parte de la verdad. Entonces hay que tener cuidado porque estamos hablando de, aunque no lo parezca, estamos hablando de sectorizar el conocimiento y cuando sectorizamos el conocimiento ya podemos decir de alguna manera que ese conocimiento es sectario. Es un sector, es una parte del conocimiento, no es la verdad, es una parte de la verdad. Si no hay flexibilidad a estudiar todo lo demás, a observarlo, a obtener datos, a comparar, entonces ahí es donde tenemos un problema con esa forma de creer. La creencia no es negativa, sino la consecuencia de la creencia, que es la inflexibilidad, es la que nos puede afectar, ¿no? Bueno, el doctor Charles Renaud de la Ferrier nos dice, fíjense qué interesante esta frase, dice, más y más gente desea investigar la verdad y no se contentan ya con permanecer simplemente como ciegos creyentes. Esto es un hecho. Esto es un hecho y por ello pues también invitamos a todos quienes eh, consideren que esta frase va con ellos y que realmente deseamos cada vez más investigar la verdad, a unirse al Liceo de Síntesis, a sus sesiones, a las clases que hay de diferentes materias, introducción a la yoga, introducción a la cosmobiología, introducción a la ciencia y esoterismo, introducción al arte en la nueva era y otros cursos más que tiene el Liceo de Síntesis, porque realmente sí deseamos investigar cada vez más. No es fácil al principio, porque hay temas que uno tiene en cierto momento como vetados para la investigación, ¿no? Hay gente que dice, esos temas no, eso no me lo toques, eso no está en juego, eso no lo voy a investigar, ¿no? Pero una vez que podamos abrir un poco nuestra mente, disponernos a que hay otras cosas, a que hay otros seres humanos, a que existen otros sistemas de creencias diferentes al nuestro, que también son válidos, ¿no? Que también son válidos. También, bueno, hay que tener consideración de qué cosas pueden permanecer como creencias, ¿sí? Hay cosas no investigables, no todo lo podemos investigar, no todo lo podemos investigar, los seres humanos tenemos límites. Entonces, por ejemplo, los misterios, solamente podemos investigar los enigmas, de acuerdo a lo que nos dice el maestro José Miguel Borronda, los misterios no se pueden investigar, ¿no? Hay que identificar los misterios, pero cuando identificamos un misterio, que ahorita podemos referir a alguno, por ejemplo, el misterio de la vida. Nosotros podemos investigar las manifestaciones de la vida, pero ya el misterio de la vida tiene una complejidad mucho mayor. La reencarnación, por ejemplo, nosotros podemos buscar lógica de una justicia perfecta divina. Podemos buscar que haya una lógica para creer en la reencarnación, pero al final de cuentas pasa a ser una creencia, aunque estemos muy seguros de la lógica, por supuesto la reencarnación es una creencia porque tenemos un límite como seres humanos, porque como seres humanos no podemos afirmar todo lo que queramos afirmar o confirmar, ¿no? Nuestros ojos, para observar, para hacer observaciones científicas, también tienen un límite, aunque los hemos ampliado. Con el telescopio y con el microscopio ampliamos nuestros ojos, por supuesto, no podemos ver mucho más allá, pero aún así hay límites, ¿no? Por eso nos dice el doctor Serrano de la Ferrer también, Dios en su esencia infinita escapa, fíjense, escapa naturalmente al análisis. Y esa frase continúa, ¿no? Pero todas sus manifestaciones sí pueden y deben ser analizadas con base en la epistemología de la vida. Entonces sí, realmente hay cosas que escapan, hay que tener eso en cuenta. Y que por escapar al análisis, pues van a quedar en creencia, ¿no? Van a quedar en creencia. Hay mucha gente que habla de, eh, pues nos pregunta, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees en Dios? ¿No crees en Dios? Dan pautas de por qué no creen, dan pautas de por qué sí creen. Bueno, depende a qué le llamemos Dios, depende a qué Dios nos referimos, pero de todas maneras, pues muchos de estos campos quedan en el plano del misterio, ¿no? Bueno, yendo a algunos otras menciones que hace el doctor Serrano de la Ferrier del tema de las creencias,
nos dice que las creencias primitivas, ojo, aquí tengamos en cuenta, las creencias primitivas de algunos pueblos de África, algunos pueblos de América, tanto para ellos, tanto el tabú y la magia son parte de sus creencias, ¿sí? Pero nos dice el doctor de la Ferrier, también este aspecto forma parte de la historia de la psicología humana y debemos encarar las cosas vistas con nuestra óptica de hombres civilizados, de hombres de ciencia, de occidentales. O sea, nos dice, para ellos la magia y el tabú pueden ser creencia, pero nosotros debemos encararlo como occidentales civilizados con el aspecto científico. Y cuando lo encaramos con el aspecto científico nos damos cuenta que la magia no es creencia, nos dice el doctor de la Ferrier. La magia, no menos que la astrología o la alquimia, no son religión o creencia. Son sistemas de realización individual que permiten al hombre una toma de posesión de su misión sobre la tierra. Estar frente a un mago es estar frente a un verdadero sacerdote. ¿Sí? Por eso se habla de los tres reyes magos, que ellos vinieron a poner sus emblemas, como dice aquí, a los pies de un niñito en un pesebre, pero este niño, ellos sabían, como iniciados, que iba a ser el gran instructor de una era. Entonces, cuando hablamos de magos, los verdaderos magos no son religiosos. Eh, no llevan una creencia, sino que la magia, que hoy en día la podemos entender mejor como un magisterio. De hecho, hay mucha gente que se prepara en las universidades como magíster, y el magisterio no es una creencia, ¿no? Es una preparación que se tiene, ¿no? La magia entonces no es una simple creencia, un poco supersticiosa. Dice el doctor de la Ferrer, fíjense, aún la baja brujería pide ya conocimientos, aún la baja brujería pide ciertos conocimientos, o sea, no son solo creencias, ¿sí? Entonces, por supuesto, ya el magisterio, o lo que es la magia como tal, el sacerdocio, tiene este arte sagrado superior, así le llama arte sagrado superior, no es creencia, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco más sobre esto para tenerlo más claro, dice, los magos, los magistas, no son adeptos de una u otra religión, son hombres de ciencia que hacen actos de ciencia y es un saber aplicable a la física, a la química, a la biología, a la psicología, ¿sí? Todo esto es lo que se estudia y lo que se aprende dentro del Liceo de Síntesis, por eso recordamos a todos ustedes que ojalá puedan participar en el Liceo de Síntesis de la UNIN, de la Universidad Internacional, de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, ¿no? Porque todos estos temas son fundamentales, ¿no? Otra cosa que no es ciencia, ya lo habíamos dicho antes, la astrología, nos dice el doctor Laferrier con mucha claridad, la astrología no es una cosa en la cual se cree o no se cree, no es algo en lo que podemos creer. Oiga, ¿usted cree en la astrología? No es que se crea, no, la astrología es por sí misma, es y está presente. Podemos nosotros considerarla, no considerarla, pero la astrología, de hecho el verbo considerar viene del prefijo cum siderare, o sea, tener en cuenta lo sideral, tener en cuenta lo astral, ese plano, ¿no? Entonces, la astrología, como decíamos, incluso por el lenguaje mismo, ella es. No es una cosa en la cual se cree o no se cree, ¿no? Y es una ciencia que es preciso estudiar. Aquí lo dice el doctor Laferrer, una ciencia que es preciso estudiar y no rechazar o aceptarla sin saber. Esto es fundamental. Ya no estamos en un tiempo de rechazar los conocimientos si no los investigamos. Nosotros hace poco estuvimos con un astrónomo acá en Chile, vino a visitarnos y le explicábamos al astrónomo, porque los astrónomos se niegan un poco a considerar la astrología. Le explicábamos un poco sobre la astrología, ¿no? Y nos dijo que por primera vez se había dado el tiempo de escuchar algo de la astrología. Y él nos dijo, la verdad quiero conocer más, porque si no conozco de astrología, no puedo atreverme a negarla, ¿no? Él solito reconoció que si no conoce sobre astrología, ¿cómo la va a negar?
Entonces me empezó a preguntar, empezamos a conversar sobre astrología y realmente hay gente que tiene disposición. Lo que pasa es que nunca lo he estudiado, nunca he tenido oportunidad o posibilidad y, eh, y son cuestiones que eh, hay que permanecer abiertos. Hoy en día, a diferencia de otros tiempos en los cuales estos saberes eran perseguidos, hoy en día es permitido para todos nosotros estudiar prácticamente todas estas cuestiones y estos saberes, porque son saberes. Como dice aquí el doctor Laferrier, no es creencia, sino es un saber. Es un saber de la humanidad entera. Es un saber que nos pertenece a la humanidad, ¿no? Y que está inscrita en muchas, en casi todas las religiones. La Iglesia Católica niega la astrología, pero en la Iglesia de Milán, en la Catedral de Milán, están los signos zodiacales en el piso de la iglesia, están como decorando la iglesia. Y también, no solamente en Milán, sino también en Israel, en la iglesia de la Última Cena, que está en la ciudad antigua de Jerusalén, dentro de la ciudad amurallada, hay una iglesia que se llama la iglesia de la Última Cena, que tiene prácticamente una carta astral en el mosaico del piso y están los signos zodiacales todos claramente expuestos con líneas de unos a otros. Entonces, la astrología, los museos del Vaticano están llenos de astrolabios, de instrumentos que usaban los astrólogos en su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, solamente para dar una pauta de que a veces nos dicen que no hay que creer en eso. Bueno, el que no quiera creer puede no creer o puede sí creer, pero es un tema a investigar. Es un tema a investigar. Bueno, aquí otro tema importante es que la creencia también puede ser positiva, porque cuando nosotros no creemos en algo, también en ocasiones mostramos un pequeño atraso en nuestra evolución. Por ejemplo, este astrónomo que decía, bueno, yo no creo en algo, pero por eso quiero conocerlo. Bueno, justamente si una persona dice, no quiero ver eso, no quiero saber de eso, ya ni siquiera tener la buena voluntad o la disposición de asomarnos a verlo un poquito, entonces, pues estamos en un atraso estamos atrasando nuestra evolución. Dice el doctor Laferrier, si algunos pretenden no creer en nada, es porque han estado mucho tiempo en el estado de credulidad. También puede ser, ¿no? Así que, pues, tomemos en este en cuenta, estas frases en cuenta. Dice también el doctor de Laferrier, dice, negar a priori es mostrar un espíritu anticientífico. Fíjense, negar a priori, no, eso no, con eso no me vengan, con eso no, no me muestren eso. Es impuro. Pues eso es mostrar un espíritu anticientífico, es reñir con la evolución del ser. Por eso es que la misma hipótesis es una creencia, ¿no? Por consiguiente, también es reñir con el perfeccionamiento del individuo, ¿no? Y también querer inculcar a la fuerza los principios a alguien es abusar del poder y privar a la persona de su libre arbitrio. O sea, tampoco tenemos por qué ni negar las cosas, pero tampoco imponerlas, ¿sí? No negar nuevos conocimientos y no imponer un conocimiento que creemos que es el único, ¿no? Sino tener, como decíamos, apertura, disposición, reflexión, investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la incomprensión de la humanidad proviene justamente de la división que nos creamos porque tenemos diferentes creencias. Hay grandes divisiones y dice el doctor de la Ferriera, todo andaría bien si los hombres se abstuviesen de formular juicios temerarios con respecto a las diferentes creencias, ¿sí? Porque sí hacemos juicios temerarios con respecto a otras creencias, ¿no? Entonces, si alguien va a predicar, que lo haga con imparcialidad. Y bueno, finalmente, ya para concluir, eh, mencionar también este otro punto, que es disponernos a las prácticas, ¿no? Si alguien nos dice, la yoga te puede hacer bien, bueno, investiguemos, pero para poder investigar hay cosas que hay que practicarlas, como la yoga, hay cosas que hay que practicarlas, ¿no?
Eh, y aquí, por ejemplo, una frase del Buda que dice el Buda no traía doctrinas ni creencias, sino enseñaba únicamente el sendero. Para conocer la verdad hay que recorrer el sendero, decía el Buda. Y los hebreos decían, venid y ved, tajas del Zohar de los hebreos, venid y ved. O sea, ven, practica, y justamente la práctica te va a dar pauta de lo que esto, de lo bien que puede hacer esto. Por ejemplo, lo mismo con el vegetarianismo, ¿no? El vegetarianismo se puede practicar y puede uno darse el tiempo de practicarlo con una buena investigación durante un periodo de tiempo definido, inclusive con cuidados y orientación nutricional o médica, ¿no? Podemos hacerlo. Entonces, la práctica es otra forma de dar pauta a decir, bueno, no sé si eso sea lo que necesito, pero me voy a quitar mis creencias, me voy a despojar de las creencias para practicarlo. Y de pronto al practicarlo, puedo cambiar mi sistema de creencias porque ya lo puse en práctica, ¿no? Porque ya conozco eso. Entonces ya no es que me digan, ya no me lo cuentan, sino que ya realmente lo puedo practicar. En ese sentido también la yoga, como decimos, pues es muy importante, es fundamental y ya con esto pasamos la palabra de regreso a Edwin, muy agradecidos por haber participado también en este liceo de síntesis y bueno, atento por si hay algunas preguntas. Excelente, Alberto. Muchísimas gracias a ti. Toda esa panorámica realmente muy esclarecedora, porque claro, muchísimas personas están a la expectativa. En esta semana, algunos docentes de colegios y universidades nos manifestaron el interés por este tema. Ha despertado muchísimas expectativas y bueno, eh, aquí estamos ante este aspecto tan significativo porque efectivamente venimos con una herencia que es la del creer, de la fe ciega, de, de una situación que nos mantenía durante 2000 años en esa condición y ahora pues tenemos que hacer indudablemente el esfuerzo a estudiar, a averiguar, a preguntar, indagar, investigar. Y claro, definitivamente ya desde hace unos años en los colegios, en las universidades, en las mismas familias, se está propiciando muchísimo, no solamente ya el estudio, sino la investigación. Entonces, claro, la orientación es más hacia las carreras de carácter profesional. Ahora necesitamos también investigar estos temas de la religión, estos temas de los mitos, de las creencias, como tú lo has presentado de una manera muy didáctica, muy interesante. Hay una pregunta de un tema que tú abordaste y es el estudio, la investigación de un rito. Es muy interesante. Sin embargo, sin embargo, ¿cómo podría hacerse la investigación de un rito? Porque por un lado, puede que haya una persona que le entra la iniciativa, se inquieta sobre el tema, pero está ante un panorama muchas veces un poco complicado porque el rito como tal está casi que encerrado como en un tabú. Es algo intocable por su propio sentido sagrado. Y nos han enseñado que lo sagrado en muchas ocasiones, en muchos ritos, en muchas religiones, es intocable por lo sagrado como tal. Entonces habría que prácticamente despejar el sentido de lo sagrado, que tú lo decías, refiriéndote a la enseñanza del doctor de la Ferrier, que lo sagrado es lo que está dotado de más vida y es necesario investigarlo. Pero también
se puede encontrar la persona con el líder religioso, el sacerdote, que prácticamente condena esa posibilidad porque no tiene claro el asunto al respecto. Entonces podemos llenarnos de miedo de querer hacerlo, pero pues de pronto nos vamos a enfrentar ante una barrera cultural, social, en fin. Entonces, ¿tú cómo podrías contribuir a esclarecer ese punto? Sí, bueno, ese punto es fundamental. Eh, Cuando realmente nosotros hablamos del rito, eh, necesitamos sí encontrar, pienso que necesitamos encontrar un maestro, necesitamos allegarnos a un maestro para poder explicar los pasos de los ritos, porque los ritos, si bien están muy bien establecidos desde hace siglos o milenios, algunos tienen milenios, y siguen haciendo el mismo rito, o de pronto hacen cambios en el rito, realmente para poder investigarlo necesitamos hacernos llegar de múltiples ciencias que también pueden ser consideradas ciencias sagradas o de las ciencias que dieron origen a las demás ciencias. Y por supuesto aquí, para entender, por ejemplo, el rito, los ritos religiosos específicamente, podemos, ojalá podamos tener a la mano y hacer uso, por ejemplo, del conocimiento astral, el conocimiento de los astros. Aunque no lo parezca, muchos de los ritos están en relación con los ciclos que vive el ser humano. El ciclo del movimiento de rotación, el ciclo del movimiento de traslación, el ciclo que va recorriendo el Sol y, por supuesto, también los ciclos de los planetas, los recorridos que van haciendo los diferentes planetas. En los que estudian un poquito de esoterismo, eh, por ejemplo, en este caso, se puede denominar a la Kabbalah como una ciencia que está dentro del esoterismo, y quienes estudian Kabbalah rápidamente identifican las partes de un rito y las relaciones que tiene cada rito con su correspondiente planeta, con su correspondiente, en algunos casos, ciclo, ¿sí? Y bueno, por supuesto que también el doctor Serrano de la Ferrier, en el ceremonial cósmico que él deja, también nos dice que el ceremonial cósmico es un acto de magia, de ciencia, de magia y de ciencia. Dice, es un acto de ciencia, es un acto de ciencia. Y luego nos dice, la magia justamente es una ciencia, ¿no? Es un científico el operador. Ya no solamente lo veríamos como un sacerdote, no solamente, sino como un operador científico, como un magíster. Entonces, pues sí hay que combinar los conocimientos esotéricos y las ciencias sagradas para poder entender, por ejemplo, el origen de un rito. También hay que conocer bastante de simbolismo. Lo que recomendamos a las personas que estén recién iniciando es pues o acercarse al Liceo de Síntesis o también a los centros, por ejemplo, al Centro de Estudios de la Orden, al Centro Cultural de Yoga en Yanacanda, y tener contacto, pues nosotros podemos decirlo abiertamente, tener contacto con nuestros maestros que viajan por el mundo, que pues imparten charlas, conferencias, también están a disposición de muchos seres para ayudarles en su evolución, porque sí se necesita un maestro, definitivamente, porque hay que combinar una serie de conocimientos para entender el rito, ¿no? Para entender el ritual específico que se está analizando. Bueno, el doctor Serrano de la Ferrier, por ejemplo, cuando hacía sus estudios, bueno, se sabe que estaba en una biblioteca y tenía 7 libros abiertos, ¿no? 7 libros de ciencias sagradas o incluso de ciencias naturales o de geología, y tenía 7 libros abiertos al tiempo, ¿no? De medicina, y entonces hay que saber combinar información
para llegar al origen de estos símbolos eh, que constituyen nuestra cultura heredada. Y en ese sentido, pues sí, el primer paso que podría mencionar que es importante es que todos tratemos de dar un paso de salir un poco del sistema de creencias que tenemos. ¿Hacia dónde? Hacia la interculturalidad, hacia la interculturalidad. O sea, reconocer, adentrarnos en otras culturas, en otras concepciones. Y empezando a hacer comparaciones, nos podemos dar cuenta de algunas cosas. Podemos ir siendo más conscientes de algunas cosas que tienen parecidos o que no lo tienen. Hay religiones más orientadas al calendario lunar, otras religiones orientadas a los dos calendarios, al solar y lunar, otras orientadas solamente al calendario solar, pero las religiones vigilan mucho los ciclos cósmicos, los ciclos de la Tierra, los movimientos. Estamos muy, eh, realmente, si nos metemos a la esencia de las oraciones y de los ritos, nos vamos a dar cuenta que están muy ligados a los ciclos cósmicos. Pero bueno, hay que poner un énfasis en ello y, por supuesto, como decíamos antes, pues buscar un maestro, ¿no? Sí, así es, indudablemente, y muchísimas gracias, Alberto. Pues también me hiciste recordar una experiencia que tuve jovencito, casi ya estaba a puertas de conocer al maestre doctor David Ferris Olivares, quien tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Bucaramanga inicialmente y entrar a la institución, corrían los años 73. Y antecitos, un amigo de mi papá, bueno, más que amigo, era un hermano de leche que llamaban, porque habían tenido una misma nodriza. Y entonces este señor, en una ocasión en que fuimos a visitarlo a su casa, su esposa se llamaba además América. Me llamó la atención y sube a su biblioteca, toma un libro, baja y me lo obsequia. Y era un libro de yoga escrito por un sacerdote benedictino. Eso a mí me llamó la atención y con el tiempo después entendí pues varios significados que había alrededor de todo ello. Entonces también vemos y aquí en Bogotá hay un sacerdote jesuita que también practica la yoga, o sea que si bien, como tú decías, hay líderes religiosos que obstaculizan y todavía no tienen pues como ese nivel de sensibilidad para la comprensión, también hay otros al interior de las órdenes religiosas católicas que sí se han inclinado mucho a temas como la meditación, la práctica misma de la yoga y así sucesivamente. Entonces, estamos definitivamente en una nueva época muy esperanzadora. Muy bien. Sí, Entonces, así es. te doy la palabra ya para, si quieres despedirte, hacer una última referencia al respecto. Bueno, pues agradecer ante todo al Liceo de Síntesis de Bogotá, agradecer por esta invitación que siempre nos ayuda, nos adentra en temáticas eh, pues que son, parecen cotidianas, pero que no revisamos a la profundidad que tenemos que revisar, sino cuando hacemos estas menciones. Para mí fue muy grato poder aprender, aprendí mucho al haber hecho esta investigación, también haber escuchado la charla de la semana pasada que estuvo a tu cargo, Edwin, así que felicitaciones, muchísimas gracias. Y realmente son temas que tenemos que seguir investigando, son temas que tenemos que seguir analizando. Ahora sí que esperamos, tenemos esperanza, una creencia de que pues llegue una pequeña semilla a quienes escuchen esta charla y puedan estar más ligados a la investigación, ¿no? Sobre todo a la investigación, porque eso es lo que nos va a definir
como seres humanos de un nuevo tiempo, de un tiempo diferente, de un tiempo de luz, de humanismo, de fraternidad y de conocimiento, ¿no? Entonces creo que la investigación es el factor fundamental que nos va a definir y nos va a dar mayores cualidades y acceso a mayores cualidades desde los niños, ¿no? Como decías antes también que el Congreso Mundial para el Talento de la Niñez se está empezando a organizar, ya también hacemos esta invitación en Arequipa, va a ser en Arequipa, Perú, Arequipa. seguramente entre el mes de septiembre y el mes de noviembre, y justamente lo organiza la Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. O sea, desde la niñez estamos procurando que haya investigación científica, desde la niñez, desde la más temprana edad, justamente porque nos damos cuenta de la importancia que va a tener la investigación en nuestros tiempos. Muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias nuevamente, Alberto, a todas las personas que han estado con nosotros en esta ocasión y a las que van a asistir a escuchar la grabación que queda de este evento, debido a que naturalmente pues el horario no siempre le favorece a todos, pero ya hoy en día con estas tecnologías, pues estamos muy favorecidos y aprovecharlas para poder continuar nuestro trabajo de culturizarnos, no solamente en el sentido de aprender mucho de muchos, sino también cultivarnos a nosotros mismos en el sentido de aprender métodos de estudio para un estudio autodidacta, que muchas veces también es muy conveniente, estudio autodidacta que puede ser en grupo, en familia, estudiar también métodos de profundización, de investigación. Entonces esa cultura en el sentido de cultivar nuestro propio ser para potencializar todas esas cualidades y capacidades con las cuales nacemos y a veces desafortunadamente olvidamos o desperdiciamos. Les invitamos a una tercera y seguramente última sesión de este tema, aunque no es la primera ni será la última vez que el Liceo de Síntesis de Bogotá lo aborda, porque es un tema que seguiremos abordando ya seguramente en el futuro otras generaciones sobre el tema de las creencias, ya que es un tema que hay que estarlo repitiendo, recordarlo, darle nuevos enfoques y por supuesto nutrirlo con las contribuciones de todos ustedes. Hasta la próxima y muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.